Quiero ya darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Paulina Araujo, abogada, penalista y docente universitaria, quien le doy los buenos días y primero que nada también desearle un feliz Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Muy buenos días, Liz. Del mismo modo, feliz día hoy en esta conmemoración especial. Bueno, hoy vamos a tener un programa solo con mujeres. Y quisiera, preguntarle, doctor, estamos a casi un poquito más de 2 semanas de ir a las urnas, donde elegiremos, entre otras cosas, a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. ¿Y cuál es su opinión respecto a ir a las urnas, a elegir a la conformación de este organismo, que por muchos es cuestionada incluso su permanencia en el tiempo, porque hay algunos que consideran que definitivamente no debería ya existir un Consejo de Participación? Bueno, sí, yo pienso que el Ecuador está a semanas de enfrentar el ejercicio de la democracia, de ahí que lo que se espera es que los ciudadanos seamos lo suficientemente responsables y tengamos claro a qué personas les vamos a dar la confianza para que tengan una parte del poder del Estado. Y respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, varias críticas se han dado porque es parte de la función de transparencia, pero los últimos años han demostrado que en el Ecuador ha reinado todo menos la honestidad dentro del manejo de la causa pública. Y yo pienso que eso es lo que ha llevado a voces a plantear que incluso este órgano tiene que desaparecer, porque al parecer engrosa la burocracia, pero no reporta resultados de que efectivamente en el Ecuador la corrupción no se tolera, se la previene y de encontrarla, efectivamente los responsables serán sancionados. Ahora, pero incluso por autoridades del gobierno, el mismo presidente en su momento ha reconocido que este Consejo de Participación Transitoria ha realizado un trabajo diferente al que quizás en su momento realizaron consejos anteriores. Y ahí es cuando surge esta inquietud ante esas voces que dicen que debería desaparecer el Consejo y que cuestionan que se haya rogado, por ejemplo, funciones en la designación de autoridades. Por otro lado, no se antepone a eso el hecho de que hubo un mandato popular donde se expresó, se dio la facultad para que este Consejo cumpliera la labor que ha venido realizando, que en cierto modo se lo podría calificar como una reinstitucionalización del país. Pues sí, efectivamente el mandato del pueblo ecuatoriano fue que crear este órgano transitorio. El órgano existía, pero poner autoridades transitorias para que intenten sanear lo que el Ecuador tuvo que evidenciar, que fue básicamente la concentración de poder en una sola figura, sin una respuesta de la finalidad del órgano. Ahora bien, no ha estado exento de críticas, cómo se han dado nombramientos, lo que ocurrió con el pasado Consejo de la Judicatura Transitorio, que prácticamente no pudo cumplir su finalidad. El propio Consejo de Participación Ciudadana le impidió que entre a evaluar a los jueces de la Corte Nacional. Y bien, claro, lamentablemente en el Ecuador seguimos manteniendo un esquema que creemos que un órgano se corresponde con la persona que lo representa. Y yo creo que seguimos en ese sentimiento de que todavía no logramos una institucionalización férrea de autoridades que sirvan al país, sino que vemos que quizás todavía hay algún acceso de gente que pretende imponer sus intereses personales o sobre el bien común del Ecuador. Y eso es lo que se pretende cambiar. Tendremos un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, ahora integrado por personas que vamos a elegir todos nosotros. Y ahí es la responsabilidad de cada uno de enterarnos los perfiles, de poder manifestar quién queremos nosotros que tomen la batuta de algo muy importante, que es la lucha contra la corrupción. Pero hacer un voto obligatorio acá en el Ecuador, ¿hasta qué punto se garantiza que ese consejo estará conformado por las personas más probas? Porque sí, es responsabilidad de cada uno informarse de los perfiles de cada persona, pero hay que ver si la mayoría de los votantes se toma la molestia de conocer quiénes son los más de 40 candidatos que hoy se postulan para poder integrar dicho consejo. Entonces, ¿cuál será la garantía que tendremos de que definitivamente ese consejo definitivo estará integrado por los mejores perfiles? Justamente usted toca un punto bastante doloroso, porque o tenemos una apatía social de que las personas no creen ya en la política
y que quienes quieren acceder a ejercer una parcela del poder del Estado sean las personas más idóneas. Pero vuelvo a insistir, es nuestra responsabilidad, primero, enterarnos por quién vamos a votar. Y segundo, mantener siempre el eje de ser críticos al poder. Sea quien sea que acceda a ser autoridad, los ciudadanos tenemos que criticar. ¿Por qué? Porque eso permite que los gobernantes, que las autoridades mejoren en los puntos que sean necesarios y ante todo se sientan controladas. En nuestro país también es bastante lamentable que las autoridades, ¿qué es lo que buscan? Quizás que todo el mundo exalte su trabajo, piensan que al cumplir el trabajo tenemos que felicitarles, cuando es lo menos que se espera, puesto que los ecuatorianos pagamos el sueldo para que ellos cumplan las funciones. De ahí que sí, no hay un conocimiento, no hay tampoco los medios de que la mayoría de la ciudadanía se entere, pero eso no obsta para que cada uno asuma la responsabilidad del voto que va a ejercer. Porque al fin de cuentas no es el destino de tal o cual partido político, es el destino del país. Pero sobre esta elección en particular, me atrevería quizás a pensar que será una minoría la que realmente busque ese perfil y por quién va a votar. Una mayoría llegará quizás a las urnas en ese momento a ver por quién y hacerlo quizás a una manera de suerte, a quiénes va a elegir. Y ahí hay que ver si es que efectivamente se cumple con elegir 3 hombres, 3 mujeres y un representante de las nacionalidades indígenas. Eso de ahí es lo que genera mayor preocupación, porque por otro lado, los candidatos a integrar el Consejo de Participación vienen durante este tiempo de campaña incluso peleando el hecho de sentirse en una especie de inequidad con el resto de las dignidades, de los candidatos a las otras dignidades, en cuanto a la difusión de sus propuestas, de poder darse a conocer. Entonces, ¿qué tan papel puede jugar o cómo esto puede repercutir ya en un resultado después del 24 de marzo? Bueno, es que justamente eso es lo que tenemos que reflexionar. El hecho de que sea un voto analizado, un voto pensante, que permitirá que luego los ecuatorianos no tengamos nuevamente que enfrentar autoridades que no responden a los intereses nacionales, sino que responden a intereses partidistas. Y sería muy doloroso que, habiendo estado en este proceso, en este periodo de transición, se elijan personas con las cuales, si no se reflexionó el voto, serán personas que no respondan a los intereses nacionales, y luego lo único que logremos es el cambio de nombres que respondan al poder de turno. De ahí que yo una vez más apelo a que todos nosotros los ecuatorianos que vamos a ejercer el voto, reflexionemos, analicemos, tratemos de ponderar el perfil de personas que queremos que representen a una función que es básica. La corrupción, vemos que por corrupción justamente el Estado no puede cumplir con los servicios básicos para todos nosotros. De ahí que entiendo que es un mare magnum de nombres, cada uno con propuestas que a veces confunden porque no tienen nada que ver con los roles que van a cumplir, pero los ciudadanos nos tenemos que ver obligados a ser responsables y saber a qué personas vamos a lograr que accedan a las funciones tan delicadas, ¿no?, del Consejo de Participación Ciudadana. Y precisamente ante estos dos escenarios, por un lado la preocupación de que no sean los perfiles más probos los que vayan a conformar ese Consejo de Participación, por un desconocimiento irresponsable del mismo electorado, y por otro lado porque hay quienes consideran que el Consejo de Participación es un organismo hasta cierto punto antidemocrático, es que surge esta corriente hoy por hoy de conllevar a un voto nulo para esta elección. ¿Qué opinión le merece a usted esta sugerencia de anular el voto para la elección de los integrantes del Consejo? Bueno, usted tiene varias opciones. Escoger a los candidatos según el perfil, que sería lo ideal porque es un voto reflexivo, un voto responsable, pero también tiene la posibilidad de simple y llanamente no dar un voto, es decir, que no se contabilice su criterio para lo que se va a tomar la decisión de quienes asuman este encargo tan delicado, ¿no? Porque no se olvide que también he escuchado yo ciertos candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana futuro que pretende hacer revisiones de lo ya actuado. Al parecer en el Ecuador queremos seguir de transición en transición, no lograr un equilibrio que finalmente institucionalice las organizaciones, las
las instancias públicas a través de las cuales el Estado se manifiesta. De ahí que hay varias posibilidades. Lo importante será que quienes voten nulo también lo hagan reflexionando cuál es la finalidad de no dar su criterio, es decir, no ejercer el dar su voz dentro de un proceso democrático. Porque al fin de cuentas, al final del día, después de las elecciones, se contabilizarán los votos válidos y ahí se decidirá quiénes ocuparán los cargos concretamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, pero partiendo de esa preocupación, precisamente de algunas propuestas que llevan esta idea de revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, y como usted lo ha calificado, pues tendríamos una especie de consejo nuevamente de transición porque pasarían en esas funciones específicas. En caso de imponerse los votos positivos, ¿qué debería de pasar desde su punto de vista con este Consejo de Participación? Es decir, mantener las mismas funciones y atribuciones que tiene hoy por hoy ese Consejo Transitorio, o deben ser reformadas esas funciones que ejerza ya el Consejo Definitivo. Bueno, las funciones del Consejo de Participación están nada más ni nada menos que nuestra norma suprema en la Constitución. De ahí que el momento en que quede conformado, tienen que ejercer esas atribuciones y solo esas, no extralimitarse. Yo no he sabido que dentro de las funciones constitucionales de un consejo formado esté la revisión del anterior, porque no hay que perder de vista que una cosa sea que se revise con miras a pretender nulitar lo que ya se ha actuado, a que el Consejo Transitorio, tan órgano público como es, rinda cuentas al Ecuador. Son dos cosas totalmente diferentes y todos y cada uno de los funcionarios públicos se someten a esa rendición de cuentas a la ciudadanía. Bueno, y se lo pregunto porque precisamente uno escucha las propuestas de los más de 40 candidatos y algunos hablan incluso de estas reformas y de cambios de las funciones que tiene hoy por hoy ese Consejo de Participación, y es cuando volvemos quizás al punto inicial de este diálogo, esa preocupación de cuál va a ser ese resultado después del 24 de marzo, qué tipo de institución es la que puede llegar a tener el país, y ahí se genera nuevamente este debate de si debe permanecer o no, si debe dejar de existir el Consejo de Participación definitivamente, o qué es lo que debe pasar, cuál es la suerte que debe correr este organismo. Claro, es que volvemos a la ponderación. ¿Ha servido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de quienes lo hayan encabezado? ¿Ha cumplido su finalidad? ¿Se ha logrado prevenir la corrupción? ¿Se han creado políticas de ética pública para garantizar la transparencia en el servicio público, que es una de las tantas funciones que tiene? Entonces, yo creo que igual, frente a propuestas de que se elimine el órgano, del mismo modo se tendrán que seguir los mecanismos normativos que están vigentes. Y vuelvo a insistir, que exista o no el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de quienes lo integren, es ante todo responder con las funciones plenamente delimitadas en nuestro ordenamiento jurídico. Hablar que hoy, por ejemplo, como propuestas de los candidatos, sea revisar lo que está siendo actuado o lo que ya fue actuado por el Consejo Transitorio, aquí debemos preguntarnos ¿qué propósito tendrá? Si el propósito es para volver a instaurar poderes absolutos y que sigan reinando voluntades partidistas por sobre la necesidad de los ecuatorianos, pienso yo que eso también nos ve obligados a reflexionar por quién no votar, porque el Ecuador no aguanta más inestabilidad, más cambio de nombres para seguir en un mismo esquema de no respuesta adecuada a las necesidades ciudadanas. Yo creo que en el tema de corrupción y el control social, el Estado ecuatoriano en su conjunto nos ha quedado debiendo y nos sigue debiendo, porque solo escuchamos casos simbólicos en los que proceden las autoridades, pero no hay una reparación integral del dinero que se ha abusado. Eso en cuanto al tema de su función de control social, pero ¿y qué calificación se le podría dar al Consejo de Participación al hacerle honor precisamente a su nombre en cuanto a la participación ciudadana? ¿Se ha cumplido con ese objetivo? Mire, desde que nace este órgano en la Constitución de Montecristi, yo pienso que más que la participación ciudadana, se adecuó a la idea de ejercer control sobre la sociedad, cuando era todo lo contrario. Se buscaba que sea la ciudadanía a través de este órgano la que controle y monitoree al poder público.
Y yo pienso que desde ahí, al haber creado un órgano para tener poder omnívodo de decisiones a través del mismo, ahí viene el trastoque. Ahí, desde la norma, se creó un andamiaje perfecto para la imposición de una sola voluntad. Entonces, si se tiene que revisar el esquema de funcionalidad del Estado ecuatoriano, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo siguiendo los cánones normativos para evitar caer en nuevas arbitrariedades que sigan deslegitimando las instituciones públicas. Porque eso ¿qué afianza? La desconfianza de todos los ecuatorianos en las personas que al fin de cuentas nos están representando. Los que se van a elegir van a representar la voluntad popular. De ahí la importancia de una vez por todas que nos comprometamos en ser responsables y ver a qué personas vamos a colocar en esos cargos. Concuerdo con ustedes, parte de nuestra responsabilidad hasta cierto punto la suerte que corra este organismo a través de cómo actuemos, de ese voto que ejerzamos el 24 de marzo en las urnas, y para eso tenemos que estar informados de los perfiles a los que vamos a elegir, conocer sus propuestas, y esa es parte de la responsabilidad que definitivamente tenemos como ecuatorianos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctora. Liz, mil gracias. Un buen día para usted y toda la audiencia.